Bienvenidos a esta nueva edición de Euronews Hoy. Vamos a repasar las últimas informaciones elaboradas por nuestra redacción en español, por supuesto centrados, como en las últimas semanas, en la crisis del coronavirus que está afectando a países europeos, sobre todo a España y a Italia. Vamos a pasar primero a ver nuestros titulares. Ligero repunte del número de fallecidos en España por COVID-19, 430 frente a los 399 del día anterior. Cifras para la esperanza en Italia, Francia y España, mientras Alemania reabre tiendas y Dinamarca hasta las peluquerías. La OMS llama a no bajar la guardia. Donald Trump anuncia que suspenderá por decreto toda inmigración a Estados Unidos, la ilegal y la legal, debido a la pandemia. Ligero repunte en el número de fallecidos por COVID-19 en España, 430 frente a los 399 del día anterior. Esto eleva el total de muertos a casi 21.300. Los positivos confirmados superan los 205.000. La cifra de nuevos casos aumenta respecto a días precedentes debido a que cada vez se realizan más pruebas. Los pacientes recuperados en España de la enfermedad superan los 85.500. Mientras, niños y padres españoles cuentan los días para que entre en vigor la primera medida que relaja el confinamiento, uno de los más duros de Europa y del mundo. La medida que permitirá a partir del próximo día 27 a los menores salir de casa de manera limitada y acompañados de un adulto. Los niños españoles no han pisado la calle desde mediados de marzo. España encara la quinta semana de confinamiento, mientras la situación sigue mejorando, con cifras de muertos en torno a los 400 en los últimos días. En cuanto a Italia, ha registrado por primera vez desde el inicio de la crisis menos casos activos en un día, es decir, la cifra de contagios ha sido menor que la suma de recuperados y fallecidos. Entre tanto, Francia se ha convertido en el cuarto país del mundo en superar la cifra de los 20.000 muertos. Aunque aquí también reina la esperanza, el número de personas en cuidados intensivos lleva 12 días en continuo descenso. La conmoción y el miedo siguen presentes, pero todos los gobiernos hacen planes de desconfinamiento a partir de mayo porque las economías se ahogan. El director general de la OMS ha hecho un llamamiento para que no se baje la guardia. Poner fin a la epidemia requerirá un esfuerzo sostenido por parte de individuos, comunidades y gobiernos para continuar suprimiendo y controlando este virus mortal. La advertencia de la Organización Mundial de la Salud se produce mientras en varios países del centro y el norte de Europa se comienzan a levantar las medidas de cierre. Países como Alemania, que este lunes reabrió los comercios de menos de 800 metros cuadrados. Soy optimista y siempre lo seré, pero mantengo la cautela. Creo que es bueno que todo vuelva a funcionar. Noruega está reabriendo las guarderías tras un mes de cierre y en Dinamarca las peluquerías vuelven a recibir clientes. En cuanto vi que había una vacante, reservé y tuve suerte de conseguir una plaza a las 8 de la mañana. Pequeños pasos hacia la normalidad, pero demasiado grandes aún para países como el Reino Unido, con más de 16.500 muertos contabilizados, 449 de ellos este lunes, la cifra más baja en 2 semanas. España propone a la Unión Europea poner en marcha un gran plan Marshall de 1,5 billones de euros para reactivar la economía después de la crisis del coronavirus. Ese ambicioso plan será presentado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, este jueves en la próxima cumbre comunitaria. La fórmula de Madrid propone crear este gran fondo de 1,5 billones, prácticamente equivalente a la economía italiana, en forma de deuda perpetua de la Unión Europea, vinculada a su presupuesto. El dinero se repartiría entre los países más afectados por la pandemia en forma de transferencias no reembolsables, es decir, a fondo perdido. Como se trata de deuda perpetua, los países solo tendrían que pagar los intereses, cuya cuantía se recuperaría, según el plan, a través de nuevos impuestos europeos. La propuesta de España está en la línea de lo que defienden países como Italia o Francia, también muy afectados por la crisis, y es una alternativa a los coronabonos que Alemania ya ha anunciado que no aceptará. Habrá que esperar a la cumbre europea para ver la reacción al plan del resto de los Estados miembros.
Los efectos del coronavirus en la economía española están resultando estremecedores para las empresas. La mayoría de los afectados por los ERTEs, casi 4 millones de trabajadores, han cumplido un mes sin ingresos. Paralizar la actividad ha supuesto un golpe durísimo para los autónomos, entre ellos Álvaro González, director de todochofer.com, una empresa que proporciona conductores. El impacto ha sido total, creo que no podía haber sido mayor. Al final, nuestra actividad no es esencial, por lo tanto se suspendió la actividad y luego nuestros clientes han dejado de operar. Entonces, nuestra facturación se ha visto reducida en un 100%. Nos ha obligado a tener que cerrar la empresa. Su empresa fue una de las primeras en solicitar un ERTE. De esta forma, el sueldo y la cotización de sus empleados lo asume el Estado. Pasan a estar en una bolsa del paro cobrando un 70% de su sueldo. Los empleados creo que se han visto todos muy desprotegidos en el sentido de que, aunque sepan o han acabado sabiendo seguramente tarde el porcentaje de la cuantía que van a cobrar y qué parte les paga la empresa, qué parte les paga el Estado y demás, todavía, por ejemplo, no tienen ninguna fecha de ingreso de ese dinero. Aún así, los empleados están cubiertos con el ERTE, pero Álvaro asegura que los autónomos han sido los más desamparados en esta crisis. Se supone que me iban a quitar la cuota de autónomo de un mes y me iban a dar una ayuda, que no sé si eran 700 o 900 euros, algo así. Pero hasta el momento he pagado la cuota que me han pasado religiosamente y no tengo noticias ni de que me hayan aprobado la ayuda ni nada. Mientras el Gobierno sigue cifrando las ayudas que recibirán en millones de euros, la urgencia de las familias es saber la fecha en la que llegará esa ayuda. Está muy bien que el Estado les pague el 70% del sueldo durante el tiempo que dure el ERTE, pero no saber cuándo se va a hacer efectivo ese pago es lo que les preocupa, porque el alquiler se lo siguen pasando cada mes, el día 1, y el recibo de agua, de luz y de teléfono también. A pesar de esto, Álvaro se mantiene positivo y espera recuperar la actividad lo antes posible. A pesar de que La Gomera, la isla española situada en el Océano Atlántico, registró el primer caso de coronavirus en el país, casi 3 meses después se podría convertir en uno de los territorios donde se inicie el desconfinamiento de la población. La isla lleva semanas sin registrar nuevos contagios, más concretamente desde el pasado 29 de marzo, y según fuentes locales solo queda un caso activo. Es por esto que podría empezar a recuperar la normalidad a partir de mayo. Las autoridades locales han enviado una propuesta al presidente Pedro Sánchez después de que señalase el territorio como una posible zona donde empezar la desescalada. La isla queda a la espera de que se autoricen las medidas, entre ellas controles y restricciones aeroportuarias. Canarias se mantiene como la comunidad autónoma española con menos contagios y fallecimientos por coronavirus. Una auténtica odisea es lo que han vivido los más de 1.800 pasajeros a bordo del Costa Deliciosa, un crucero de lujo al que el coronavirus pilló dando la vuelta al mundo. Ninguna de las personas que iban a bordo contrajo el virus. El aislamiento consiguió que permaneciese ajeno a la pandemia. Carlos Payá, uno de los pasajeros del crucero, lo define como un golpe de suerte. Lo más complicado para estos turistas ha sido regresar a casa, aunque no todos querían hacerlo cuanto antes. Tal y como cuenta Carlos Payá, muchos temían coger el coronavirus una vez pisasen tierra firme. Los 168 españoles a bordo han podido desembarcar este lunes en Barcelona, mientras los 400 pasajeros franceses han tenido que continuar el viaje después de que las autoridades del país rechazasen que el barco hiciese parada en Marsella, obligándoles a tener que regresar a sus casas desde Génova. A diferencia de otros cruceros, los viajeros del Costa Deliciosa han podido tener un final feliz. ¿Será posible ir a la playa en Italia este verano? La economía turística italiana podría perder alrededor de 2.000 millones de euros. El sector estacional italiano, por definición, cuenta con perder por lo menos el 40% de visitantes. En medio de la tragedia, algunos empresarios intentan encontrar soluciones compatibles con el distanciamiento social. Son 3 metros. Uno dall'altro. La distancia prescrita por las autoridades es de 3 metros, a veces incluso más de 3 metros, pero como mínimo 3 metros con un pasillo central, una pasarela, de modo que incluso los que van a bañarse pueden estar a distancia de la gente que toma el sol. Incluso en una región tan afectada como Emilia-Romagna, los empresarios intentan imaginar el día siguiente a la pandemia. Me lo imagino con acceso restringido, música italiana y también canciones populares de nuestra tradición. Ocurrirá de forma gradual. El lunes las librerías reabrieron en Roma, aunque la llamada fase 2 de la batalla del gobierno contra el coronavirus empezará de forma oficial el 4 de mayo.
Este es un primer ensayo para experimentar una nueva forma de vida y aprender lecciones que puedan ser útiles para las próximas semanas. Los trabajadores deben llevar máscaras, guantes y desinfectar sus instalaciones. Si la tienda tiene menos de 40 metros cuadrados, solo se permite que un cliente esté dentro en cada ocasión. Sin embargo, adaptarse no es sencillo para todos los clientes. Por eso, esta librería en la capital ha encontrado su manera de lidiar con la situación. Me dicen lo que necesitan y voy a buscarlo. Puedo cobrar desde aquí porque mi dispositivo utiliza la red Wi-Fi. El problema es cuando la gente que viene a la tienda no lleva guantes o máscara, nada de nada. Tuvimos un cliente así hace tiempo. Tengo que protegerme, proteger a mis clientes y no tengo por qué enfrentarme a algo así. Este cliente ya ha terminado todos sus libros. Viene a buscar alguno nuevo con el que seguir ocupando su tiempo. Va a ser bastante diferente, pero el hecho de poder comprar un libro, tocarlo, no tiene precio. Según la propietaria de esta librería, la posibilidad de leer está ayudando a mucha gente a soportar el confinamiento. Creo que debemos aprender a vivir con el virus lo antes posible. Tenemos que recuperar nuestras vidas. A largo plazo no tiene sentido evitar el contacto y permanecer encerrado en nuestras casas. Tenemos que encontrar un punto intermedio en el que, respetando las medidas impuestas, podamos recuperar nuestras vidas. Junto a las librerías, las papelerías también han reabierto. En la actualidad venden principalmente juegos de mesa y todo tipo de material para entretener a los niños en casa. No obstante, las pérdidas económicas son enormes. Teniendo en cuenta que los colegios están cerrados, tenemos menos trabajo y además hemos tenido que cerrar más de mes y medio. Hemos perdido mucho dinero. Así será la nueva normalidad. Relajar las medidas de confinamiento muy rápido podría llevar a una segunda oleada de infecciones masivas. Para recuperar su vida social, los italianos tendrán que esperar. Los cines y bares serán los últimos en reabrir sus puertas, posiblemente dentro de algunos meses. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma. Nueve detenidos en el área metropolitana parisina tras episodios de violencia urbana. Ha ocurrido 2 días después de que un motero resultara herido en un control policial ligado al coronavirus en Villeneuve-la-Garenne, al norte de París. Al lanzamiento de fuegos artificiales, los agentes respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos. Al menos una treintena de motos y coches fueron pasto de las llamas. Los disturbios se registraron en 5 localidades cercanas a la capital francesa. Los vecinos implicados acusan a la policía de utilizar tácticas demasiado duras para hacer cumplir el confinamiento. La pandemia de COVID-19 lleva al presidente de Estados Unidos a suspender temporalmente la inmigración. Lo ha anunciado en Twitter. A la luz del ataque del enemigo invisible, dice, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandes ciudadanos, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos. La crisis sanitaria se ha cobrado 22 millones de empleos en un mes. Desde que comenzó, la administración Trump mantiene cerradas sus fronteras terrestres con México y Canadá, y el tráfico aéreo internacional está prácticamente suspendido. Además, está utilizando la pandemia para endurecer la política migratoria. Ha suspendido leyes y deporta de inmediato a México a todos quienes cruzan su frontera. Donald Trump va a aprovechar la caída histórica del petróleo intermedio de Texas para llenar las reservas de Estados Unidos. El desplome fue del 305% y por primera vez el crudo entró en valores negativos. Los productores están incluso pagando a los compradores para que se lo lleven, ante el temor de que su capacidad de almacenamiento se agote en mayo. Estamos llenando nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas, y queremos poner hasta 75 millones de barriles en ellas.
La reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos es la más grande del mundo. Tiene capacidad para unos 800 millones de barriles almacenados en tanques de Texas y Luisiana. La crisis del coronavirus ha cerrado las economías de todo el mundo y los grifos del petróleo. Ha habido un colapso en la demanda, la gente conduce menos, nadie vuela a ningún lado, así que tenemos una gran cantidad de petróleo extra que no se está utilizando y tiene que ir a algún lado. Si no se está utilizando debe almacenarse, pero hay un límite para la cantidad de petróleo que el mundo puede almacenar. La OPEP y sus aliados han acordado un recorte récord de la producción global de aproximadamente un 10% a partir del 1 de mayo. El mayor recorte jamás pactado, aunque se teme que no será suficiente para contrarrestar la caída de la demanda. Kim Jong-un estaría en grave peligro tras una cirugía. La salud del líder de Corea del Norte pendería de un hilo, según ha informado la cadena CNN, según la cual la inteligencia de Estados Unidos está confirmando unos informes sobre el estado de Kim Jong-un. Según fuentes consultadas, la información es creíble, pero muy difícil de confirmar, dada la opacidad del régimen norcoreano. La noticia ha llegado después de que los medios norcoreanos no mostraran la semana pasada a su líder participando en la tradicional visita al mausoleo de su abuelo, Kim Il-sung, en el denominado Día del Sol, festividad más importante del país, que en esta ocasión revistió un perfil más bajo del habitual. Dos hermanas mexicanas están derrotando al monstruo del coronavirus con azúcar y grandes dosis de humor. Se han hecho famosas gracias a sus pasteles COVID-19, en los que el temible patógeno se convierte en un bicho muy feo que puede ser aniquilado de un mordisco. La pandemia obligó a Sandra y Brenda a cerrar su negocio en Guadalajara. El panorama pintaba mal, pues solo vivían de la venta a domicilio, hasta que alguien les encargó un pastel con el tema de la COVID-19. Una de nuestras clientas nos pidió un pastel de tema del COVID. Hicimos lo subimos a la página y fue así como se empezó a dar más pedidos. El resultado es un antídoto dulce y muy cómico contra el miedo. Este otro pastel de doctor, nosotros quisimos hacer como un tipo homenaje por todos esos doctores que están pues arriesgando su vida por todos nosotros. Queremos darle las gracias y es como la representación del doctor que ha podido combatir este virus. Los psicólogos dicen que el humor es la mejor vía de escape de nuestros cerebros en tiempos de crisis, sobre todo si el humor es tan dulce como este. Este verano no habrá Juegos Olímpicos en Tokio debido al coronavirus y el próximo año tal vez tampoco. Al menos así lo cree Kentaro Iwata. El médico japonés, experto en enfermedades infecciosas, considera que la propia naturaleza del evento deportivo no permitirá que se pueda competir en 2021. En una cita de este tipo toman parte miles de deportistas de casi todos los países del mundo y dadas las características de la pandemia de COVID-19, no ve viable la disputa de las diferentes competiciones olímpicas. Para ser honesto, no creo que los Juegos de Tokio se vayan a celebrar el año que viene si es que se llegan a celebrar en algún momento. Las autoridades japonesas podrían ser capaces de tener bajo control la enfermedad para el próximo verano y desearía que pudiéramos hacerlo, pero no creo que eso suceda en todos los rincones del planeta. Así que en este sentido, soy muy pesimista sobre la celebración de los Juegos Olímpicos durante el próximo verano. La cita, que debía disputarse en la capital japonesa entre los próximos 24 de julio y 9 de agosto, fue uno de los últimos grandes eventos deportivos en quedar aplazado. Ante el imparable avance del virus y la presión internacional, el COI decidió posponer el evento. Ver el partido pero sin acceder al estadio. Dicho así parece un sinsentido, pero es una de las propuestas del Midland. Para luchar contra el coronavirus, el equipo danés de fútbol apuesta por la fórmula empleada en los autocines. Así, los aficionados podrán disfrutar del encuentro desde el interior de sus vehículos sin exponerse al contagio de un virus que ha dejado más de 350 muertos en Dinamarca. Para el primer partido hemos acordado con la policía y con las autoridades realizar una prueba. En este sentido, únicamente permitiremos acceder al aparcamiento del estadio a unos 2.000 vehículos.
En cada coche podría haber entre 2 y 5 personas. Nos gustaría alcanzar un buen compromiso y que fuera exitoso. A partir de ahí podría aumentar la cifra y contar con la presencia de hasta 12.000 espectadores. La idea del líder de la Superliga, torneo que planea la vuelta a la competición el 17 de mayo y terminar la temporada antes de agosto, podría exportarse a otros países que aún no han decidido cómo poner fin a sus campeonatos nacionales. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Euronews Hoy. Recuerden que pueden ver nuestras últimas informaciones en nuestros boletines en televisión, en la página web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.